Bueno, muchachos, vamos a retomar nuestra sesión del día de hoy. Es la segunda parte. Si no han visto la primera parte donde estábamos hablando de los macronutrientes, que es nutrición y la dieta, vayan a ver esa segunda parte porque si no, esta segunda va a quedar toda hecha pelotas y difícilmente la van a entender. Bueno, después de los macronutrientes viene la cuestión de los micronutrientes. ¿Qué son los micronutrientes? Son sustancias que necesitamos en el organismo para realizar ciertas acciones, pero dichas sustancias las vamos a necesitar en dosis pequeñas. Estas sustancias son indispensables para realizar ciertos procesos metabólicos y de no tenerlas, simple y sencillamente el organismo podría morir. En los animales las englobamos en dos, vitaminas y minerales. Y estas las vamos a obtener principalmente de nuestros alimentos. Pero obviamente ahí es donde viene la alta necesidad de que sea bastante variada nuestra dieta. De no ser variada, vamos a sufrir carencias de alguno de estos micronutrientes, de alguna de estas vitaminas o minerales. Y ya vimos que también los macronutrientes, sobre todo los lípidos, tienen una alta relación en cómo se absorben, se procesan y se utilizan, hasta cómo se almacenan. Para que nosotros tengamos en cuenta lo más importante al momento de estar diseñando un plan de alimentación es tener un buen balance energético. Y para esto necesitamos un buen cálculo energético. Hay varias formas de calcular cuántas kilocalorías debemos de consumir. Hay algunas que necesitan infraestructura, o sea, algo para medir, como por ejemplo las calorimetrías directas. Sin embargo, pues estas son bastante costosas y difícil de adquirirlas, aparte de que se necesita cierto grado técnico para poder manipularlas. La manera más sencilla es con el cálculo dietocalórico indirecto, el cual se hace por ciertas fórmulas matemáticas como la de Harris-Benedict, Winfried and St. Jones o la de Katch-Macfarlane, en donde nos dice cuánta es la cantidad de energía que necesita un cliente dependiendo de su actividad física diaria y dependiendo de cuánto pesa, cuánto mide y cómo es su composición. Hay algunas que son mejores que otras para cierto tipo de población y esas otras pueden ser buenas en otro tipo de población y así sucesivamente. La más vieja que conocemos y la más popular es Harris Benedict, que tiene cerca de 105 años. El Mifflin and St. Jones es una actualización que se hizo en 1990 aproximadamente, pero por ejemplo esa es buenísima para personas que tienen sobrepeso y obesidad porque nos ayuda a evitar que sobreestimemos las kilocalorías. Pero por ejemplo para la estética corporal o principalmente para aquellos que ya tienen un porcentaje de grasa relativamente saludable y que quieren mejorar su composición corporal, eh, ciertas fórmulas como Catch McCarran o Cunningham pues terminan siendo más recomendadas por el simple hecho de tomar en cuenta el porcentaje de grasa. Si tú calculas con Minflin a dos personas que pesen 80 kilos, aunque uno sea culturista y el otro esté obeso, te va a dar la misma cantidad de energía. En Catch no. En Catch te da la energía necesaria tomando en cuenta el porcentaje de grasa. Entonces, ante este ejemplo de un culturista y de una persona que esté obesa, pero que pese lo mismo, en catch le va a dar más energía al culturista, que de por sí va a necesitar más por el hecho de tener mayor tejido muscular, y al que tiene obesidad le va a dar un poco menos, favoreciendo todavía más que vaya a poder perder ese tejido graso que le está estorbando y que va a ser potencialmente lesivo para su salud. Y es que el gasto energético, muchachos, se divide de diferentes partes. O sea, lo utilizamos en diferentes cuestiones. Principalmente lo utilizamos en el metabolismo basal, que como habíamos dicho, son las acciones fisiológicas que nuestro cuerpo utiliza para mantenerse vivo, para mantener sus funciones y por lo tanto son necesarias para la supervivencia. Eso va alrededor de entre el 60 y el 75% del gasto que nosotros consumimos. O sea, la mayor cantidad, más de tres cuartos de lo que nosotros consumimos, es simple y sencillamente para poder mantener nuestra vida. Después viene la actividad física. En la actividad física, pues obviamente es más variable. Aquí puede ser desde un 15%, la gente que es muy sedentaria, 10%, o gente que es muy movida, muy activa y puede llegar a tener hasta un 50%. Esto va a estar dividido en dos.
La actividad física del entrenamiento, la que va a ser programada, cuantificada por un entrenador, y la actividad física diaria, pues no programada, que puede ser, por ejemplo, caminar, transportarnos, realizar nuestra profesión. Bueno, todo esto es a veces difícil de cuantificar porque tiene que ver mucho con el tipo, la duración, el grado de esfuerzo, qué tan eficaz somos al realizarlo, etcétera, ¿no? La cantidad de musculatura, el peso. O sea, es difícil realmente estipular esto, pero pues tenemos buenos parámetros, como por ejemplo los METs, que es la tasa de equivalentes metabólicos, en donde nos dice, comparando que, pues, si estás sentado, cuántas kilocalorías gastas en una hora. Bueno, por ejemplo, si vas caminando, gastas 3 veces más caloría. Si vas trotando, gastas 6 veces más caloría. Y si se te ocurre correr, gastas cerca de entre 9 y 11 más calorías que estar sentado. Y obviamente esto nos permite tener un presupuesto y saber, pues, cuándo tenemos que agregar por actividad física. Aparte de que también entre la actividad física diaria de la que no programada, también tenemos formas de medirlo, como por ejemplo contar los pasos. Contar los pasos con un podómetro, que sabemos que actualmente ya todo lo tenemos en nuestros celulares, si es que son, pues, medianamente recientes, nos van a permitir, pues, obviamente tomar en cuenta, pues, si soy una persona más sedentaria o activa. Si eres una persona que camina menos de 7.500 pasos al día, pues seguramente estás dentro de la categoría de sedentarios. O alguien ultra sedentario, menos de 3.500 pasos al día. Si eres una persona que camina alrededor de entre 10.000 y 12.000 pasos al día, eres una persona activa. Y más de 12.000 pasos al día, eres una persona muy activa. Entonces, obviamente, ahí hay parámetros para saber cuánto de energía le vamos a dar. Y por último es el efecto termogénico de los alimentos. Aquí es una acción que realiza nuestro cuerpo de manera dinámica para, obviamente, procesar los alimentos. Pero los hidratos de carbono y los lípidos son fáciles de absorber, no nos gastan más del 10%. Este puede ser manipulado, el efecto termogénico de los alimentos, por las proteínas. Si una dieta es de normoproteína, o sea, de una cantidad normal de proteínas, lo más seguro es de que no tenga tanto impacto. Pero, por ejemplo, si les estoy diciendo que para los deportes de estética se necesita una cantidad de proteínas alta, entonces sí puede que llegue a tener una interacción mayor y se necesite no solamente el 10, sino cerca del 15 o a veces hasta el 20% de energía extra para obviamente poder procesar todos estos o todo este macronutriente que vamos a estar dándole a nuestro cuerpo. Bastante interesante. Entonces, ¿qué pasa? Pues que con un cálculo dietocalórico, como por ejemplo el de Mifflin, pues yo puedo saber cuánto es mi metabolismo basal, cuánto es mi gasto energético basal. Yo puedo saber cuánto es mi gasto de actividad física no programada, contabilizando mis pasos. Puedo saber cuánto es mi gasto de actividad física del entrenamiento, calculando mis METs o mi tasa de equivalentes metabólicos. Y a todo eso, pues obviamente le aplico el efecto termogénico de los alimentos y entonces me da como resultado el gasto energético total. Este gasto energético total, muchachos, nos va a permitir saber cuánto es lo necesario que necesita una persona comer, pues para mantenerse en sus actividades físicas, ya no solamente viva, sino que pueda trabajar y que pueda entrenar. Pero, epa, esto todavía no hace que tenga cambios fisiológicos. Aquí tenemos que irnos hacia un extremo o hacia el otro para generarlos. Si queremos que pierda materia, pues tenemos que entonces generar una deuda. O sea, consumir menos de lo que necesitamos. Y esa falta de energía va a tener que ser pagada con energía. Que si es de manera adecuada como estás haciendo este déficit calórico, lo vas a pagar con grasa y vas a tener una reducción del tejido adiposo. Si es demasiado excedido o si no te alcanzas a recuperar de esto, no solo lo vas a pagar con grasa, sino también con tejido, principalmente glucógeno y con tejido muscular. En casos extremos como anorexia o bulimia, pues puedes llegar a agarrar tejido orgánico y fastidiar alguno de tus aparatos o sistemas. Cuando vamos hacia el otro lado, algo que se le conoce como superávit calórico, o sea, cuando estamos consumiendo un poco más de energía de la que necesitamos, si lo hacemos de manera inteligente y lo combinamos con un estrés mecánico superior, o sea, con entrenamiento de fuerza, vamos a tener una respuesta estructural, hipertrofia.
Si lo combinamos con resistencia, vamos a tener una respuesta metabólica, resistencia. Si lo combino, obviamente, de manera excesiva, no entreno y solo consumo mucha energía, engordo. Obviamente, pues esta es una cuestión del entorno hormonal también. ¿Por qué? Porque sabemos que al entrenar nuestro entorno hormonal funciona de mejor manera. El estrés, muchachos, es ese sistema, es este equilibrio interno que nos hace responder ante una amenaza, huir o pelear. Si nosotros tenemos estrés por cuestiones laborales, no es como que podamos huir de nuestro trabajo o pelear contra nuestro jefe. Venga, muchos querrían, pero no es posible. Entonces, ¿qué pasa? Pues necesito un simulacro, necesito tener una simulación de pelea o de huida. Y entonces para eso es el entrenamiento. Podemos canalizar todo ese estrés en pelear o huir. Y entonces permitir que nuestro cuerpo se adapte y mantenga la salud. El efecto termogénico, como les había dicho, pues hace referencia a la cantidad, por ejemplo, de calor que nuestro cuerpo genera por digerir dichos alimentos. O sea, qué tanto trabajo le va a costar. Dependiendo de, obviamente, pues las personas, podemos saber que, por ejemplo, las proteínas cuestan mucho, los hidratos no tanto y las lípidos, pero ahí podemos tener justo como pues un aproximado, ¿no? Por ejemplo, una ecuación muy rápida, ¿no? Es una kilocaloría por cada kilogramo por hora para hombres. Para mujeres pues, es un poco menos, 0,9 y eso ya nos da pues, un resultado rapidito. Y obviamente esto tiene como efecto, pues, cuánto tengo que darle de extra para que esto quede en balance y yo pueda o subir de masa muscular o perder grasa corporal. El gasto calórico por actividad física lo podemos obtener por medio de esto que se le conoce como índice o nivel de actividad física. O sea, de lo que nos sale en un Harris Benedict, en un Mifflin St. John's, en Cunningham, Catch McCarlin, el que ustedes quieran. Lo voy a multiplicar, por ejemplo, si hago nada de ejercicio, con 1.2, 20%. O sea, si nada más va a trabajar y ya, camina en el metro. Personas que hagan de 1 a 3 días de entrenamiento ligero a la semana, pues un 30 y tantos por ciento. Personas que hagan entrenamiento moderado, ya de 3 a 5 días a la semana, un poco más en serio, pues el 50, ¿no? 55. Una persona que entrene de 6 a 7 días, pues casi el 72. Y personas que entrenan, pues, de forma de alto rendimiento, por ejemplo, más de 2 veces al día, casi un 100% extra, un 90%. Ahora, esto a mí me parece un poco, pues, reduccionista, porque no todo el entrenamiento de todos es igual. Entonces yo prefiero que se calcule por tasa de equivalentes metabólicos, los METs, lo que les había dicho. Tú multiplicas el tiempo que haces el ejercicio por tu peso corporal por la cantidad de equivalentes metabólicos, por la cantidad de METs que estás generando. Por ejemplo, si una persona va a caminar lentito durante una hora, supongamos que esta persona pesa 80 kilogramos, ¿vale? Si camina durante una hora a 3,2 kilómetros aproximadamente, esa persona durante esa hora habrá gastado, pues si pesa unos, ¿qué les gusta? 80 kilos, habrá gastado 200 kilocalorías, o sea, 2.5 por una hora, ¿vale? Pero pues obviamente si camina más rápido, o si trota, o si corre, pues obviamente esas personas van a tener mayor gasto. ¿Cuánto es el gasto que se tiene por realizar entrenamiento de pesas? La tasa de equivalentes metabólicos es de 5. O sea, por ejemplo, si tú pesas 80 kilos y te vas a hacer un par de horas de pesas, por cada hora estarías gastando aproximadamente 400 kilocalorías. Sería un total de 800 kilocalorías. ¿Qué pasa? Bueno, que la mayoría de la gente no gasta eso. ¿Por qué? Porque su entrenamiento no es de 2 horas efectivo.
sea, luego llega la gente, se pone a platicar con la recepcionista, luego se va y se cambian los vestidores, ya sale y empieza el entrenamiento, pero durante el entrenamiento de repente una serie de pecho, una serie de WhatsApp, una serie de pierna, una serie de Instagram. Y pues termina siendo mucho tiempo y dice, ah, sí, yo voy 3 horas al gimnasio, pero de tiempo efectivo son 45 minutos. Yo les recomiendo que para saber el tiempo efectivo de su entrenamiento, contando los descansos reales, lo cronometren. Así literal, intenten ir ese día, no platicar con la gente, llegar y tomar el tiempo, el cronómetro desde que empiezan, descansar lo que teóricamente deben descansar. Ya sabemos que el descanso ideal para hipertrofia va de los 2, 3 minutos, a veces si es de mayor intensidad hasta los 5 minutos. Entonces, pues tomando en cuenta esos descansos, ¿cuánto tiempo tardas en hacer tu rutina? La mayoría de las rutinas están pensadas para poderse realizar entre 45 minutos y 1 hora 20. Entonces, el promedio de personas, por ejemplo, si tú pesas 60 kilos, pues en teoría estaríamos hablando de que tú vas a estar gastando entre 280 y 340 kilocalorías por sesión de entrenamiento. Realmente poquito, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con 1 hora de trote, o sea, literal de trote, pues estamos hablando de que esa misma persona pues está gastando cerca de 720 kilocalorías, o sea, prácticamente el doble de lo que gasta haciendo pesas. Es por eso que se da la idea de que el entrenamiento de resistencia puede llegar a ser más favorecedor para la pérdida de peso, pero aquí se olvidan del impacto que se tiene a nivel mecánico muscular y en realidad lo que se recomienda es que se combine. Por ejemplo, si tú haces, voy a suponer, 1 hora de pesas y unos 30 minutos de entrenamiento cardiorrespiratorio para justo generar una transferencia, pues lo más seguro es de que tengas mayor gasto energético y por lo tanto pierdas peso de manera más rápida, porque aparte las pesas tienen beneficio al entorno hormonal y también a conservar la masa muscular, cosa que tenemos que procurar mucho cuando estamos bajando a alguien de peso, porque si pierde masa muscular, su metabolismo se viene a pique. Actualmente ya ni siquiera tenemos que aprendernos las fórmulas, ya tenemos aplicaciones que pueden hacer el cálculo por nosotros mismos. Fat Secret, MyFitnessPal, FitMacro, por ejemplo, para computadora NutriMind. Y aparte, estos me permiten ir metiendo los alimentos en la cantidad que yo he consumido con la frecuencia que lo hago y me va haciendo un cálculo de cuánto es lo que consumo. Yo utilizo en lo personal Fat Secret porque es gratuita y se me hace una herramienta bastante compleja. Me permite analizar cuántas son las kilocalorías promedio que estoy consumiendo a la semana, porque obviamente no todos los días como igual para mantener esta biodiversidad, esta diversificación de los nutrientes y hay días en donde como más, hay días en donde como menos, pero me importa pues, cómo va mi balance, cómo estoy teniendo mi promedio. Y este promedio, conforme yo lo vaya modificando, me va a permitir pues tener un efecto u otro. También me permiten analizar de dónde son las fuentes y qué macronutrientes estoy consumiendo. Y hasta cierta medida también controlar mis micronutrientes. En lo personal me parece algo extremadamente favorable porque eso te permite pues realmente obtener un beneficio directo y tener el control total de tu alimentación. Muchos van a necesitar un poco de conocimiento, o sea, bastante para poder hacer esto y por eso pues necesitas tal vez un nutriólogo que al principio o un entrenador que sepa de nutrición que te vaya guiando, pero eventualmente la idea es que aprendas y puedes hacerlo tú solito. Lo que buscamos es una recomposición corporal principalmente en la apariencia física. ¿Qué es esto de la recomposición corporal? Pues permitirnos que en una etapa ganemos musculatura y que en otra perdamos grasa. Ahora, la recomposición corporal de al mismo tiempo perder grasa y ganar músculo es difícil de obtener y normalmente sucede por cosas que nosotros no podemos controlar. Cuando somos novatos, o sea, cuando recién empezamos a entrenar, normalmente sí podemos perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo, pero es justo por esta falta de adaptación que tenemos. Cuando pues tenemos una muy buena genética también puede llegar a suceder o cuando estamos muy obesos. Cuando estamos muy obesos, pues ganar masa muscular y perder grasa va a ser también sencillo, pero entre más adaptados estemos y mejor estética tengamos, tener una recomposición corporal va a ser prácticamente imposible.
Y es por eso que se recomienda más, pues, tener periodos en los que ganes masa muscular de manera concreta y pierdas en otro tiempo grasa de manera concreta. Ahora, para ganar aproximadamente, hay un pequeño error en la presentación. Para ganar, déjenlo, voy a cambiar para que no se me confunda antes de que lo diga. Ahora sí, para ganar 1 kilogramo de musculatura se necesita de aproximadamente 10.000 kilocalorías extras para que tu cuerpo pueda construir ese nuevo tejido. Obviamente estas 10.000 kilocalorías no las puedes consumir en un solo día o en 2 o en 3, sino que normalmente se suelen distribuir aproximadamente en el tiempo que un hombre o una mujer gana masa muscular, que es aproximadamente de 250 gramos por semana. Estamos hablando de 1 kilogramo por mes. Si esto lo tomamos en cuenta, pues estamos hablando de que aproximadamente la cantidad de energía extra que tienes que consumir por día para procurar la ganancia muscular es de entre el 5 y el 10% de tu dieta, o sea, entre 350 y 500 kilocalorías extra. Por lo contrario, para perder aproximadamente 1 kilogramo de grasa es más rápido y se necesita solamente pues eliminar cerca de 7.000 kilocalorías. La velocidad con la que una persona puede perder aproximadamente peso es cerca de 0.5% del peso corporal por semana. O sea, si pesas 80 kilos, pues aproximadamente puedes perder 400 gramos de grasa por semana. Entonces, tomando en cuenta, te gastarías aproximadamente una quincena para perder 1 kilogramo de grasa. Entonces, si divides en esos 15 días las 7.000 kilocalorías, estamos hablando que por semana tendrías que eliminar 3.500. Si divides entre los 7 días, te da 500 kilocalorías menos. La recomendación es de que puedes eliminar aproximadamente un 5% o como máximo un 10% de tus kilocalorías para generar este efecto. También aquí hay un mito. Disculpen, les iba a decir primero. La gente cree que el músculo es muchísimo más denso que la grasa y que entonces se ven mucho más grande que el otro, pero la realidad no es cierta. El músculo y la grasa en realidad sí tienen diferentes densidades, pero es solamente de un 18%. O sea, no es este tamañote. Obviamente el músculo casi prácticamente así visiblemente no se notaría que es más pesado. Entonces tampoco caigamos en ese error de que te diga, es que estás ganando músculo y por eso pesas más. No es cierto. Es prácticamente lo mismo. Pero visualmente sí puede llegar a cambiar, obviamente. Aquí tenemos dos personas que pesan lo mismo. Y es que basarnos en el peso es un error. Lo que debemos de buscar es basarnos en el porcentaje de grasa y la relación de musculatura. Aquí tenemos dos porcentajes de grasa totalmente y obviamente para que llegue a pesar, en este caso la chica de este lado, la misma cantidad que la chica de este lado es porque ella tiene más musculatura. ¿Cuál es la asignación que tenemos que tener aproximadamente de proteínas para que tengamos un buen efecto? La OMS nos dice que lo mínimo para no morirnos es 0,8, pero literal eso nos enfermaría constantemente. La recomendación para ganancia muscular es de 1 gramo por libra o el equivalente, 2,2 gramos por cada kilogramo. Obviamente para las personas ya avanzadas. La recomendación es que se concentre entre 1,5 y 1,8 y de ahí conforme vayas avanzando puedes subir a 2 o a 2,2, dependiendo obviamente de la cantidad de masa muscular. Entre más musculoso, mayor cantidad de proteína vas a necesitar. Todo esto se multiplica por los kilogramos corporales. En los lípidos puede ir del 0,4, por ejemplo, cuando estás en etapas de definición, hasta el 1,5, ¿vale? Yo recomiendo estar alrededor de 1 gramo por cada kilogramo y eso normalmente nos permite mantenernos bastante saludables. En la cuestión de los hidratos de carbono puede ir desde los 4 gramos hasta los 7,5. Esto en físico-constructivistas, porque sabemos que en diferentes pues, deportistas puede llegar hasta los 12 gramos por kilogramo. Yo nunca recomiendo que se baje a menos de 3 gramos por kilogramo, aún en definición, porque lo más seguro es de que sea muy poca energía de manera biodisponible y puede llegar a tener ciertos problemas en las funciones fisiológicas y metabólicas.
Y en general, para la mayoría de mis clientes, yo no genero dietas hipocalóricas, o sea, que sean muy bajas en kilocalorías. Lo que hago es manipular sus macronutrientes. Casi siempre los tengo en dietas hipercalóricas, o sea, ganando masa muscular. Y cuando quiero que se definan, lo que hago es ponerles dietas normocalóricas, pero manipulo los macronutrientes, reduciendo casi siempre un poco los hidratos de carbono, aumentando las proteínas, permitiendo que se genere un déficit calórico más natural, más sustentable, psicológicamente más fácil de llevar y que por lo tanto pierdan grasa sin perder musculatura. Bueno, muchachos, hasta aquí vamos a dejar esta parte de los principios y fundamentos de la nutrición. Espero que esta información les sirva, espero que les haya dado un buen contexto y voy a estar resolviendo sus preguntas vía WhatsApp. Nos vemos la siguiente semana. Ahora sí, clase. Hasta luego. Muchas gracias.